Gracias una vez más, Señor. Tú eres grande, tú eres amor, tú eres todo bondad para con nosotros, tú eres toda misericordia. Porque sin merecerlo, Dios mío, padeciste por cada uno de nosotros, sin aún conocernos en esa cruz. Nos abriste un camino hacia la vida de luz, hacia la vida recta, hacia la vida de honestidad, hacia la vida de verdadera liberación de todas aquellas cosas que a los seres humanos que no te conocen les tienen aquí atados, les tienen aquí preocupados, les tienen aquí padeciendo depresiones, ansiedades. Pero tú, oh Dios, has venido para vencer y has vencido al mundo y nos regalas esa victoria por la fe. Gracias, Padre. Permite que en este día lo que vamos a estudiar de tu palabra sea palabra tuya. Bendíceme, Padre, ocúltame tras tu cruz. Permite que sea yo el instrumento idóneo que tú quieres para que yo transmita este mensaje. Bendice a la iglesia, bendice a lo que resta del culto y a los hermanos que no han podido venir por alguna razón también. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Entonces, hermanos, vamos a prepararnos a oír una cosa que no es un sermón típico, es unas ideas que les quiero compartir acerca de algo que está sucediendo en el mundo, sobre un concepto bíblico. Y vamos para ello a leer en Mateo 25, 14 y 16. Coincidía, sin habernos puesto de acuerdo, que es el mismo texto que el hermano José en la reunión de hombres que tuvimos al principio del culto había traído para nosotros debatir. Mateo 25, 14 y 16 dice la palabra de Dios lo siguiente. Esto no son casualidades. Dios obra en todas las cosas. Hemos visto suceder tantas veces. Dice así la palabra de Dios. 25, 14 y 16. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Sigamos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, claro que este versículo habla de el reino y su administración y cómo el Señor espera que sus siervos, los que Él ha dejado acá para trabajar en su reino, para plantar, para prosperar su reino, cada uno tuvo un comportamiento diferente. Y el análisis viene aquí a hacer que Dios utiliza
a cada cual según la capacidad que tiene. Pero luego espera que el rendimiento sea igual, según esa capacidad. Quiere decir que los que estamos acá a cargo de expandir la palabra de Dios, de que el reino de Dios, el conocimiento del reino de Dios se expanda sobre la tierra, debemos actuar en todo momento conforme a lo que nuestra capacidad nos da para rendir todo cuanto sea posible. Alguien me preguntaba, bueno, pero entonces el que dio menos, el que dio más, mire, cada uno tiene un 100%. Cada uno tiene su 100%. El piano tiene ni sé cuántas teclas. Una flauta normalmente tendrá 2 escalas. Son 16 agujeritos. Pero este tiene su 100% en todas sus teclas y debe usarla a su máximo de potencial. Y el que tiene nada más que de 16 huequitos debe usar, ese es su 100% y debe usarlo a su máximo de potencial. No es porque el que tiene una flauta toca menos, si es menos músico que el que toca el piano. No sé si me estoy explicando bien, pero cada cual, con la potencialidad que tiene, úsela a su 100%. Todos aquí tratamos de dar nuestro 100% para Dios, porque esta es una orquesta. Y cuando cada uno aquí toca su instrumento, debe andar en la armonía de esta orquesta. Y estamos dando nuestro 100%. Ahora hay una por ahí, dicen que doctrina o una concepción de lo que es el reino de Dios. A ver, en la Biblia no se escucha la frase cultura del reino. Esa frase en la Biblia no existe. Pero vamos a ver qué es cultura. A ver, según la antropología y según la sociología, cultura es el conjunto de valores, creencias, costumbres, lenguas, hábitos y formas de pensar que caracterizan a una nación o a un grupo de personas. Si lo vemos así, el reino de Dios puede tener una cultura. Puede existir, puede hablarse con propiedad de que hay una cultura del reino de Dios. Pero existe por ahí una idea o forma de transmitir lo que es la cultura del reino que no es la más adecuada conforme al análisis que se hace de la Biblia según lo que ellos plantean. En los 4 evangelios se plantea de manera indirecta o directa, unas 120 a 125 veces se habla del reino de Dios en los 4 evangelios. Y luego en otras porciones de la Biblia se habla también. Pero unas 120 o 125 veces se habla del reino de Dios en los 4 evangelios, ya sea de manera directa o indirecta. Por tanto, conocer qué es el reino de Dios y hablar de lo que es el reino de Dios apropiadamente es una cosa importante. Ya baste con que la Biblia lo mencione una sola vez ya para que sea algo importante hablar del reino de Dios. Y tenemos que entender y tenemos que conocer de que si hablamos de la cultura del reino, estamos hablando de una cultura que es más elevada, mucho más elevada que cualquier cultura de cualquier nación o pueblo, de cualquier etnia, de cualquiera. La cultura del reino es la que non plus ultra, como se diría en latín, no más allá que ella puede haber una cultura perfecta, sino la cultura del reino es la más elevada de todas las culturas, por encima de mundos, de familias, de individuos, por encima de confraternidades, de organizaciones. Es la cultura en sí que Dios quiere para su pueblo, la nación que Él vino a formar sobre la tierra, que es además imagen visible de su presencia en la tierra, que es la iglesia. Entonces, hay personas que todavía no han comprendido bien qué cosa es la cultura. Cuando hablamos vamos a expandir el reino sobre la tierra, no estamos hablando muy acertadamente. Vamos a expandir el conocimiento del reino. El reino lo va a expandir el Señor cuando venga. Nosotros estamos expandiendo el conocimiento del reino. Por ahí vamos a hablar de denominaciones, iglesias o grupos por ahí que creen que ellos ya están en el reino y expanden una explicación inadecuada acerca del reino. No conocen realmente qué cosa es en sí lo que la cultura del reino, que no aparece la frase en la Biblia, pero si la vamos a ver, pudiera existir lo que la cultura del reino dice acerca de ese reino y de ese rey. Las culturas de todo tipo de ubicación geográfica en la tierra, de cualquiera que sea la nación, son efímeras, son pasajeras. Y eso es lo primero que tiene la cultura de nuestro reino, que es una cultura de tipo eterno.
Entonces no puede enfocarse cuando hablamos de esa cultura del reino en cosas efímeras y pasajeras. Pero hay esta idea de la cultura del reino que se expande inadecuadamente por algunas organizaciones por ahí, que es inadecuada porque basan todo su potencial y su poder y su fundamento en cosas pasajeras, cosas materiales, como la economía, por ejemplo, que no es para nada poco importante, pero no es el fundamento de la cultura del reino. Tenemos que entender que nuestra ciudadanía, al ser ciudadanos de ese reino, es una cultura, una ciudadanía eterna que no es, como no es el reino, no es de este mundo. No puede fundamentarse en las cosas de este mundo. Pero aún existen cristianos que se dejan engañar, se dejan envolver. Esto lo dice Juan 18:36, que este reino no es de este mundo, por tanto su cultura no es tampoco de este mundo y su fundamento no puede ser material. Y no es que se quiera ofender a ninguna cultura del mundo, pero ninguna cultura del mundo, de ningún país, ni de ninguna etnia, ni de ningún pueblo, ninguna cultura, hoy en día, actúa sin transgredir la cultura del reino de Dios. Todas transgreden lo que la Biblia plantea que es la cultura del reino de Dios. Y no es fácil, pero cuando venimos al reino de Dios, a su conocimiento, nosotros debemos ya exponer de manera correcta cuál es esa cultura, apartándonos de la que ya depende de las cosas efímeras, de lo material del mundo. Cuando venimos a la cultura del reino, tenemos que entender que estamos bajo el gobierno de un rey. Si hay un reino, hay un rey. Y nuestra relación ahora va a cambiar a una relación viva, eficaz, constante y a una dependencia de la soberanía de ese rey. Porque hay muchas culturas que dependen de la tradición nacional. Ya no está dependiendo del rey, del reino. Nuestra cultura depende de esta relación y ya no estamos hablando de un presidente, de un vicepresidente, no estamos hablando de senadores ni de congresistas, no estamos hablando de ese bajo nivel con respecto a la cultura del reino. Estamos hablando de rey de reyes y señor de señores, creador y dueño de todo cuanto existe y cuanto hay. A un rey, como es el rey del reino en el cual tenemos nuestra nacionalidad, a un rey no se le elige por votos. Un rey está ahí y viene por una dinastía. Viene por una dinastía familiar, de sangre, porque le corresponde. ¿Por qué? Porque esa dinastía y esa familia fueron las fundadoras de ese reino y por tanto lo rigen conforme a sus criterios. Ya es su diferencia a nuestro rey de cualquier tipo de cultura y gobierno y cualquier tipo de relación que pueda haber entre sociedad y su gobierno. Hay que comprender que el rey de nuestro reino tiene un nivel sin igual de poder, de soberanía, de autoridad y de ¿cómo se dice cuando uno es dueño? De dominio, de dueño, de posesión de lo que es suyo, de lo que hizo, como lo quiso hacer y como lo quiere mantener. Ese es nuestro rey. No está elegido por voto, no se vota para que nuestro rey esté ahí. Su palabra es ley sin tenerla que discutir con ningún tipo de esfera social. Ni el Congreso, ni el Parlamento, ni partidos. Su palabra es ley. Lo que él dice es lo que se hace. Sin discusión. Esa es la gran diferencia de la cultura de nuestro reino con la cultura del mundo, de las distintas naciones y pueblos. Todo personalmente está bajo su dominio y es de él. Él es el dueño. Si de algo participamos en esta vida y en este mundo, es préstamo de él, no es nuestro. Desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo de todo tipo, él lo ha permitido para que vivamos. Por supuesto, depende de que trabajemos y prosperemos, porque de hecho lo primero que Dios le da al hombre en el Génesis es trabajo. Trabaja. Pero depende de él todo cuanto hay, cuanto utilicemos de esta vida. Es de él. Él nos lo permite en su misericordia. Entonces es necesario entender de una buena vez, y esto lo digo para que ustedes
el que lo sabe, pues ya lo reafirme. El que no ha sabido, no ha leído de este concepto o ha interpretado o ha interiorizado en esto, que lo haga hoy. Es necesario que los que predican y expanden ese criterio erróneo de lo que es la cultura del reino comprendan que no se trata de mí, de cuánto poseo en este reino, de quién soy en este reino. No se trata de mis ideas, cuánto han prosperado en algo o pueden hacer prosperar otra cosa. Se trata del rey, no de mí. Aquí estoy porque ese rey me puso y cuanto hago, lo hago, y cuanto no hago, no lo hago, y cuanto deseo o no deseo están bajo su control, porque es el rey de mi vida. Se trata del rey. Se trata de que él nos permite el privilegio de usar sus posesiones. Se trata de que en este reino no somos ni presidentes, ni somos delegados de no sé qué, ni honorarios de no sé cuánto, somos siervos de ese rey que nos trajo acá. Somos mayordomos de esos bienes de los que también disfrutamos. Los administramos, pero no son nuestros. No somos ni siquiera, como muchos pretenden, merecedores de tener lo que tenemos en este reino del cual somos ciudadanos. No somos merecedores. Y mucho menos somos acreedores que podemos pedir derechos. No porque yo soy tu hijo, no porque yo te vengo y te adoro y te alabo y yo soy de tu pueblo cristiano, por tanto yo debía tener. Yo espero que tú entiendas que debes darme. Yo me merezco. Sí somos herederos, pero heredaremos cuando el reino venga. De momento somos siervos que estamos trabajando para que ese reino venga. No podemos exigir pago ni ningún tipo de prebendas que no vengan de mi oración, de mi comunión con Él y de yo trabajar para que yo sea digno de mi salario, que fue lo que Él me dijo que yo hiciera aquí. No estoy criticando a quien es rico, para nada. El que es rico porque ha trabajado y ha logrado riquezas, Dios se las bendiga y se llama rico todavía. Esta no es mi crítica. Mi crítica es pensar que puedo vivir a expensas de otros, como hacen los que, ya les voy a ir diciendo, como hacen los que predican esta cultura del reino, a expensas de otros sin yo trabajar. Mi denario, que es el salario de un día, es decir, cada día, mi denario yo debo ganármelo con el sudor de mi frente. Yo puedo estar trabajando activamente en algo o en un proyecto que yo creé, y muchas personas que se emplean para mí en ese proyecto trabajan para mí, pero yo tengo que seguir trabajando cada día en el control de todas esas cosas, que vaya bien, que a aquel le llegue su salario que yo le tengo que dar, porque está trabajando para mí. Y quizás mi trabajo sea menos fatigoso, menos esforzado que los que hacen esas otras cosas que trabajan para mí, pero yo tengo que trabajar cada día en ese proyecto que yo creé. Aquí no puede vivir de la vida fácil sin trabajar nadie, porque no está cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios al hombre le dijo trabajo y que se ganara el salario con el sudor el denario, el sueldo del día con el sudor de su frente. Somos servidores, por más que nos esforcemos bien en servir, cuando el tiempo de recibir la herencia, que venga ese reino y recibamos lo que tenemos por herencia, Él no nos va a decir, oh, toma lo que te toca, excelente pastor, ni toma lo que te toca, gran profeta, ni toma esto que tú te lo ganaste, gran reverendo, no sé qué, ni distinguido apóstol. Él no va a decir eso. Él va a decir, ven, toma tu parte, y según dice Lucas 17:10 va a decir, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Es necesario que algunos comprendan que solo somos mejores o peores servidores, pero del Rey. Si ese reino va a tener continuidad en mí, entonces no se trata de quién yo soy, no se trata de qué yo creo, no se trata de mí, se trata
no se trata de lo que pienso ni de cuánto tengo en lo material. Se trata del rey de ese reino. Estas personas que predican la cultura del reino tienen una idea de que a ellos hay que servirles, porque están puestos por Dios ahí, son ministros, son dirigentes de congregaciones de personas, y hay que servirles porque hay que plantar para recibir. Entonces, como yo soy el rey de esta cultura del reino, el rey de esta, tú tienes que servirme para que entonces tú recibas por esa siembra que estás haciéndome. Eso existe. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. El dueño de todo, que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo que se reveló? Bueno, dice en Filipenses 2, del 5 al 11, dice que Él se vació y se despojó de toda su riqueza, de toda su alcurnia, de todo cuanto tenía. ¿Y se hizo qué? Hombre y siervo. Vino como siervo, se hizo hombre, dejó su lugar en la divinidad, se hizo hombre siervo. Vino a convivir con los hombres como siervo de Dios Padre. Como siervo. Esto se llama kenosis en la teología, la palabra que dice que se vació, se despojó de toda su riqueza. El dueño de todo decidió no tener nada para venir a nosotros a darnos esta bendición, este conocimiento de lo que es el reino de los cielos. Se reveló como un siervo y es para que sigamos su ejemplo. Si Él hubiese querido, como plantean estas personas que están predicando por ahí, una cierta cultura del reino, si Él hubiese querido, porque ellos dicen que para dar hay que tener. Si Él hubiese querido enseñarnos esto así, hubiera venido como un rey. Y hubiera dicho, mira, para ser como yo, para llegar a donde yo estoy, tú tienes que ahora prosperar materialmente y ser dueño de muchas cosas. Y lucir la alcurnia, como suelen hacer estas personas que tienen esta idea del supuesto reino de Dios. Él no lo hizo así. Él no vino a decir que se fijaran en cómo Él vestía ni en cómo Él poseía riquezas. El Señor Jesucristo vivió sin apariencias, sin distintivos. Por supuesto, no pensamos que andaba por diosero, ni andaba sucio, ni andaba indigente. Todo lo contrario, el Señor nos dice que nosotros que debemos presentarnos portarnos de una manera presentable, de una manera educada, de una manera decente, pero no como estas personas que ya tienen una determinada posición en determinadas congregaciones y entonces vienen a lucir blazers, vienen a lucir únicamente, entonces miran así por encima del hombro y predican que quien no es así es porque no anda obedeciendo adecuadamente lo que es el reino de Dios. Porque son hijos del que es el dueño de todas las riquezas. Como un hijo del dueño de todas las riquezas no va a tener 2 mansiones y 2 carros. Y no va a tener porte de corbata y blazer. ¿Y cómo? ¿Qué cosa es eso? ¿Saben un adagio que tienen? Adagio, sí, lo puedo decir. Un dicho que tienen estas personas. Dicen estas personas que así mismo, pastor sin barriga no es pastor. ¿Ustedes se imaginan eso? Esto es lo que ellos piensan del reino de Dios. Pastor sin barriga no es pastor. ¿Qué cosa es eso? No, pero es porque Grisi te mima. Eso es una cosa que no... Miren, el Señor Jesús andaba, que yo creo que pocas veces pudo sacudirse bien el polvo de sus sandalias, de tanto que caminaba predicando la palabra de Dios, ni el polvo de sus vestimentas, que no era un andrajoso, pero andaba por ahí sin ni siquiera, dijo él mismo, dónde recostar la cabeza. Ninguno de los discípulos que expandió el evangelio por el mundo entero, te presentó al mundo reflejando alcurnia ni buena vida. Ninguno tuvo una mansión jamás. Lo que dijo el Señor Jesús y el legado que dejó muy claro está en Juan capítulo 13, 14 y 17. Dice, pues si yo el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavaros los pies unos a otros.
Pues ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esto fue el legado que el Señor Jesús dejó acerca de los representantes de su reino. Y su autoridad era, es y siempre será absoluta. Desde su vida humilde con los humildes, el Señor expandió la verdad, expandió lo que el reino del cielo es, expandió el carácter humilde, manso y en total confraternidad con su creación, tanto que vino a sufrirla aquí como uno más entre ellos. Para nada alcurnia. Yo puedo engañar a muchos, pero mi autoridad nunca va a ser ni absoluta ni mejor vista en el verdadero reino. Aunque ande vestido de traje, aunque ande con blazer de marca, aunque ande entre adinerados, y yo presente mi versión del reino como una cultura. Eso a mí no me va a hacer mejor delante del verdadero reino de Dios, ni delante del verdadero rey a quien yo debo servir, como siervo, como vino él y sirvió. Él no vino a que le sirvieran, él lo dijo claramente. Pablo decía, y es un versículo que ellos utilizan, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no está diciendo hay que lo imitaran a él, que imitaran la manera en que él trataba de imitar a Cristo. Pero ellos dicen, mira quién era Pablo. Pablo era educado a los pies de Gamaliel, era una personalidad. Nosotros tenemos que también ser, porque Pablo era así. Para nada. Pablo no dijo, yo quiero y voy y mi interés es vivir en riquezas. Pablo dijo, yo sé vivir, estoy adaptado a vivir, tenga o no tenga. Porque para mí el vivir es Cristo. Para los que predican esta idea errada de la cultura del reino, tienen en segundo lugar, fíjense bien, hay una cosa que se llama en cada congregación declaraciones de fe, que es los postulados de la fe de cada. En su segundo lugar de sus declaraciones de fe está la prosperidad económica. ¿Qué es eso? La prosperidad es lo primero para ellos. Si no eres próspero, tú no puedes hablar de prosperidad a nadie. ¿Y cuándo fue próspero y rico un discípulo? ¿Cuándo fue próspero y rico y dueño de mansiones? Jesucristo. ¿Y cómo es que si no lo tenían, nada les impidió que expandieran en un momento bien difícil y bajo condiciones difíciles toda la verdad que expandieron del reino de Dios? Es mentira que si no tienes lo puedes dar, porque lo que tienes es a Cristo, y teniendo a Cristo tienes todo. ¿Qué más vas a esperar tener para hablarle de Cristo a una persona? Tienes que ser rico, tienes que andar con un blazer, tienes que andar con una corbata, tienes que manifestarte como que a veces engañado porque se compra un par de blazer para poder estar en el con sal de ahí, andan andrajosos porque no tienen dinero. Y lo que dan es nada más que predicando una apariencia. Miren, toda persona cristiana debe saber que este reino debe llevarlo a su familia, a su vida, y aún fuera de los ámbitos de su familia y su vida, y enseñarla, y saber que en cada familia la primera autoridad no es ni de esposo ni esposa. Cuando ambos se paran y se paran frente a Dios y Dios lo ve como una sola carne, ahí la primera autoridad no es ni él ni ella, es el Señor, es Jesucristo. Deben vivir conforme al reino, eso es vivir conforme al reino. Pero estas personas que predican esta falsa idea de la cultura del reino, cuidado, que el hombre lo que dice es ahí. Mira, el hombre está correcto mientras hable según la palabra. Cuando el hombre, que es el hombre de la casa, hable y no hable lo que la palabra dice, está muy mal, ¿sabes? Enderécese el hombre. Hay mujeres que se quieren encaramar encima del hombre. Está mal. Es lo que dice aquí. No te puedes encaramar encima del hombre. Pero en el reino vino para que la vida de cada uno de los siervos, porque ellos dicen, somos hijos y somos herederos, pero venimos como siervos. Y la vida de cada uno de los siervos aquí es exaltar al rey de ese reino. No a mí con mi apariencia, no a mí con mis posesiones,
Esta es una cultura que está afectando bastante el mundo cristiano y es necesario estudiar las Escrituras porque esto está por encima en cada nación, hermanos, de partidos, de asambleas, de instituciones, de seminarios, de confraternidades, de universidades y de opiniones humanas. El reino de Dios que está aquí no se mide por nada de eso. Está por encima de interpretaciones y es la palabra absoluta de un rey que no se discute, de cuyo reino yo me considero solo un siervo, que todavía me falta mucho, según yo veo, por cumplir con todo lo que yo debiera hacer. Y solo cuando yo haya obedecido a ese rey, yo heredaré, no por merecimiento, sino por misericordia. No porque fui el pastor tal ni el reverendo más cual, por misericordia. No porque tenía mucha riqueza en medio de todos los demás, por tanto yo representaba mejor su reino. No por eso, es por misericordia. Él es el dueño de todo y no vino a decir yo soy rico y por esto puedo predicarte prosperidad. Él no vino a decir eso. Él no dijo busca la prosperidad y podrás predicar mi reino. Obedéceme en eso y harás milagros como yo. Él dijo lo siguiente. Lo primero lo hizo, pasó de su naturaleza de rey, de todopoderoso, de hijo unigénito, a la naturaleza de siervo. Eso fue lo primero que hizo, una acción. No vino diciendo, sírveme, dame, para que entonces recibas de Dios, porque estás bendiciéndome a mí, que soy el que estoy enseñándote la cultura del reino. Sus palabras fueron, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Eso lo dice Mateo capítulo 20, versículo 28. Pero desdichadamente, dice el versículo que Él vino para ser servido, no para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Desdichadamente, realmente lo que vemos entre los que predican esta cultura del reino es que hay quienes desde un púlpito viven su vida a costa de la fe de muchos. Y eso no es lo que la palabra de Dios dice. De hecho, cuando Él envió a sus discípulos a predicar el conocimiento del reino, ¿qué les dijo? Les dijo, ni oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón. El bordón es la vara que el cetro de autoridad de un rey. Ellos van por todas partes predicando apariencia, con distintivos de que tienen autoridad, que si eres calvo, bueno, los rabinos ahora por ahí, no estoy hablando de ellos, pero los rabinos porque entonces tienen uno aquí para que se sepa que es un rabino. El otro porque si con el moñito, para que sepa que soy un samurái. El otro porque una barba, para que sepa que la barba es... Cristo no vino a decir parezcan nada. Cristo dijo vayan sin nada, ni siquiera bordón, nada, ningún atributo que los distinga. Con autoridad de ningún tipo. Porque la autoridad, ¿de quién es? De Él. Yo voy a hablar de Él. Muchos están engañados. Y piensan que esto de que si no tienes no puedes dar es material. No, si no tienes en lo espiritual, no vas a poder tener nada en lo material. En lo espiritual no vas a poder dar nada en lo espiritual. Y ese reino del que estamos hablando es espiritual, donde el rey es Jesucristo. Y donde ese reino no consiste en todo cuanto yo te pueda decir, no consiste en palabra, consiste en poder. ¿Y en poder de quién? ¿Mío? No, de Él. Es todo tiempo Él, siempre Él. Concluyendo, pastores y predicadores. Siervos de Dios que expanden su palabra para que las demás personas conozcan el reino de Dios. Reflejen al Rey, prediquen del Rey, hablen del poder del Rey, hablen de la misericordia del Rey y de la humildad con que vino ese Rey a predicar el reino. Yo puedo unir un montón de versículos ahora mismo, disparatados, sacados de contexto y decir que Jesucristo no es Dios. Y probarlo aquí y decir, como dicen ellos, la Biblia lo dice. Yo los exhorto a estas personas a que profundicen en el estudio de la Biblia, enderecen su camino a la verdad y sean realmente reflejo de lo que es la cultura del reino de los cielos, del reino de Dios que Jesucristo murió por traernos a nosotros. Dios les siga bendiciendo.